Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Estamos entrando en el capítulo 9 de Apocalipsis. Si todavía no has escuchado nuestra saga de estudio, te invito a que puedas ir y oír todos los demás podcasts desde el capítulo 1 hasta llegar al capítulo 9. Trataré de ser bastante escueto, pero puntual en cada una de las explicaciones, ya que este pasaje realmente es extenso y no quiero extender este podcast a que dure demasiado tiempo. Así que todas las referencias bíblicas que dé en este estudio puedes corroborarlas al final, y estaré leyendo solo aquellas referencias que son necesarias para efectos de estudio y por motivos de tiempo, porque el capítulo 9 de Apocalipsis verdaderamente que es un capítulo sumamente extenso. Está cargado de mucha profecía, está cargado de mucha escatología, de mucha teología, de mucha profundidad. Haciendo una breve sinopsis o un breve resumen de lo que ha sido hasta acá el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6 encontramos que Cristo, el Cordero, toma de la mano derecha del Padre el rollo del libro que contiene toda la revelación del fin de los tiempos y del cumplimiento del Apocalipsis. El Cordero empieza a romper uno a uno cada uno de los 7 sellos que sella ese rollo. Y en el primer sello aparece el anticristo, en el segundo vienen las guerras o posiblemente la tercera guerra mundial, en el tercero entra lo que es una carestía y una hambruna, y en el cuarto viene la muerte. A esto se les conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Luego en el 5 vemos las oraciones de los mártires de todas las edades de la iglesia, y en el sexto sello vemos un mega terremoto y un mega maremoto que termina por sepultar y hundir a muchas ciudades y muchas islas. El mundo entra en una disrupción terrible, hay cataclismos por todas partes, y luego empieza a haber una disrupción astronómica a tal grado que el sol y la luna empiezan a oscurecerse. Es decir, que el mundo empieza a entrar en un verdadero caos, pero el verdadero pánico y la verdadera escasez, la verdadera hambre viene en el siguiente compendio de juicios, que son las 7 trompetas, que estas las estuvimos viendo en el capítulo 8, es decir, en nuestro podcast anterior. En la primera trompeta se destruye la tercera parte de la flora y la fauna. En la segunda se destruye la tercera parte de los mares, de los peces y de las aves de los cielos. En la tercera se destruye la tercera parte de los manantiales del agua dulce, y en la cuarta la tercera parte del sol y de la luna se oscurecen. Es decir, que habrá una serie de raros eventos astronómicos que estarán precedidos por eclipses que dejarán al mundo en una oscuridad total. Debemos de entender que para este momento el mundo ya estará en un caos terrible. Es decir, no habrá comida suficiente para toda la población mundial, no habrá agua suficiente para toda la población mundial, y tras de esto también tenemos el problema de que no habrá luz en la tercera parte del día. Como vemos, el término de tercera parte se repite muy a menudo, pues como mirábamos en el estudio anterior, la tercera parte representa un juicio parcial. Es decir, que todavía no será destruido todos los manantiales, todavía no serán destruidos todos los árboles, todavía no serán destruidos todos los peces, pero al final de la tribulación vemos un juicio total donde verdaderamente todo es destruido. Y el Señor por eso dice en su palabra que si Él no acortare los días, nadie sobreviviría a este periodo. Así que teniendo en cuenta todo este ámbito, esta catástrofe y este caos total, entramos ahora a lo que es el capítulo 9, donde se nos revelan las últimas 3 trompetas. Como mirábamos anteriormente, las primeras 4 trompetas son los 4 toques del shofar. Pero como solo tiene 4 toques, estas últimas 3 trompetas que completarían el segmento de 7 trompetas son los 3 ayes, que un ángel vuela por los cielos y dice: ay, ay, ay de los que moran en la tierra. Y este es un ay de dolor. Así es que cada una de las trompetas que miraremos a continuación están exclamadas por un ay de dolor. A partir de la 5ª trompeta, los juicios se empiezan a derramar
sobre la humanidad entera, sobre todos los hombres y mujeres que estén en aquel tiempo de la gran tribulación en la tierra. Así es que sin más que decir, toma tu Biblia y escudriñemos verso a verso el Apocalipsis. Capítulo 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Si analizamos las trompetas que se tocaron anteriormente, veremos que esta estrella es diferente a las otras que se nos narran en el capítulo 8, ya que esta estrella tiene personalidad, pues dice que se le dio la llave del abismo. Entonces podemos entender que esta no es una estrella o un meteorito convencional. Definitivamente está hablando de una potestad o una hueste espiritual, ya sea un ángel de Dios, arcángel, pero en todo caso es una potestad poderosa espiritual. Y dice que se le dio la llave del abismo. Algunas referencias acerca de esto, de una hueste espiritual que se nos describe o se compara con un evento en el cielo, la vemos expresada en Lucas capítulo 10, versículo 18 al 20. Cuando el Señor Jesucristo comisiona 70 mensajeros para que vayan y prediquen. Y cuando estos 70 regresaron, el Señor Jesucristo les dijo: yo veía a Satanás caer de los cielos como un rayo a la tierra. Entonces vemos acá una referencia de un suceso celestial que nada más está describiendo un acontecer espiritual. Entonces cuando vemos acá que dice que una estrella cayó del cielo y se le dio la llave del abismo, obviamente nos está hablando de una hueste espiritual a la cual se le da autoridad y se le da una llave. Se le da nada más y nada menos que la llave del abismo. Ahora, ¿quién le pudo haber dado esta llave? Posiblemente Cristo. Porque Apocalipsis capítulo 1 versículos 17 y 18, el mismo Señor Jesucristo declara que Él venció la muerte y tiene las llaves de la muerte y del Hades. Entonces esa llave, esa autoridad está en la mano de Cristo, en la mano de Dios, porque obviamente Él es Dios, y Él comisiona a un ángel para que sea quien abra el pozo del abismo. Ahora, ¿qué es el abismo? ¿De qué está hablando acá la palabra del Señor? En el Antiguo Testamento se nos habla acerca del lugar del mundo espiritual de los muertos. A este lugar se le conocía como Abadón. Dentro del Abadón estaba el Hades, que posteriormente el Señor lo describe en Mateo como el infierno. En la historia del rico y Lázaro, que no es una parábola, vemos que Lázaro está en el seno de Abraham y el rico está siendo atormentado en el infierno. Pero entre ambos hay una cima con ese que los divide. En tal sentido no es un monte, sino que es un abismo profundo que había o hacía una división entre el seno de Abraham o el paraíso y el Hades o el infierno. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y también dice que descendió a las profundidades. Es decir, que el Señor Jesucristo toma el seno de Abraham que estaba cautivo en el Abadón y lo transporta al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque por medio de la sangre de Cristo, el Señor Jesucristo abre ese camino, ese acceso directo a la presencia de Dios. Entonces es ahí cuando Isaías nos dice que el Abadón amplió o ensanchó sus terrenos. Sin embargo, sigue quedando este hueco, esa gran cima con ese, que es un gran agujero profundo. Este también era conocido como el Tártaro. Ahora, este es un lugar mucho más profundo que el infierno, según nos relata la palabra. Pero, ¿qué es este lugar? Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta de que este es un lugar de confinamiento para un cierto sector o grupo de ángeles caídos. Recordemos que la palabra de Dios dice que Satanás arrastró con su cola a la tercera parte de los ángeles.
Claro que cuando dice la cola está hablando acerca de sus engaños y sus artilugios. Entonces él arrastra a la tercera parte de los ángeles, es decir, un juicio parcial, porque no todos los ángeles se corrompieron, pero dentro de estos ángeles, obviamente, o de estos ángeles caídos, en el reino de los cielos habían jerarquías y poderes, ángeles, arcángeles, etc. Entonces algunos de estos ángeles caídos fueron puestos en prisiones de oscuridad, pues tienen un nivel de poder y de maldad todavía superior a los de los otros ángeles caídos. Esto según segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, que dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces nos está hablando que allí en el infierno hay un lugar o un segmento que son prisiones de oscuridad. De este es el lugar del cual estamos hablando, de el abismo. Tenemos una referencia más acerca de este lugar de confinamiento para los ángeles caídos. Esta la encontramos en Judas 1:6, que dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Debemos de entender que a la gran tribulación se le conoce como el gran día de Jehová, la aflicción de Jacob, o la gran tribulación. Entonces dice que estos ángeles están guardados ahí en prisiones de oscuridad hasta el juicio del gran día, es decir, hasta la gran tribulación. Entonces estos ángeles caídos que están en esas prisiones de oscuridad serán sueltos, y veremos más adelante por qué es que estos ángeles caídos son más poderosos y más terribles que aún los espíritus inmundos y los demonios y los ángeles caídos que actualmente operan entre la humanidad. Y de hecho, la palabra de Dios nos relata en Lucas capítulo 8, versículo 31, que cuando el Señor Jesucristo reprende a los demonios que están en el endemoniado gadareno, estos les ruegan al Señor que no los envíe al abismo. Es decir, que los mismos demonios tienen miedo de ir a parar a este lugar junto a esos otros demonios. ¿Te puedes imaginar qué lugar terrible ha de ser ese, que aún los mismos demonios tienen temor de ir a parar ahí? Por eso es erróneo pensar que todos los demonios están encarcelados ahí, porque dice la palabra del Señor que el Señor les permitió a ellos que se metiesen en unos cerdos. Posteriormente estos cerdos se precipitaron a un acantilado y entonces quedaron nuevamente sueltos. Entonces podemos ver de que hay un grupo de demonios que están en el abismo, en el Tártaro, encerrados, confinados en esa prisión, pero hay otro grupo de demonios que están sueltos. Pero estos, no obstante a que tienen poder, no son comparables con los que están encerrados ahí abajo. Y no estamos hablando de 3, ni 4, ni 100, ni 1000, ni 10,000. Estamos hablando de millones. Y eso lo veremos más adelante. Esta prisión de oscuridad que está ahí en ese lugar llamado el abismo es tan fuerte y tan efectiva que aún Satanás mismo será apresado en el abismo durante 1000 años, y que será el periodo en el que dure el reino milenial de Cristo. Esto lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20 versículo 1 en adelante, que dice: y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces el pozo del abismo es una cárcel. Cristo tiene las llaves de esa cárcel, y ya en el gran día del Señor, en la gran tribulación, Él autoriza a alguien con esa llave para que abra el pozo del abismo, que es lo que estamos viendo acá en el versículo 1. Ahora, ¿qué sucede cuando el pozo del abismo es abierto? Versículo 2: y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Juan nos empieza a describir de manera detallada lo que él está viendo. Dice que se abre el pozo del abismo y literalmente empieza a salir humo de ese pozo, como si se tratase del humo de un volcán. Entonces se abre un agujero enorme y empieza a salir un humo que llega a oscurecer el sol. Juan lo mira y lo describe.
Y de hecho, esto es algo que sucede con mucha frecuencia en la actualidad en algunas esferas del mundo. Esto no es algo extraño. La Biblia nos está hablando de hechos reales. Por ejemplo, en la tarde del 19 de agosto del 2019, en Sao Paulo, Brasil, se atemorizó a todos los residentes, pues esa tarde se oscureció de manera repentina y total el cielo. Los expertos dicen que una de las razones por las que este fenómeno ocurrió fue por el aumento del número de incendios en Brasil. Y de hecho, el físico Arthur Morat, que es investigador de la Fundación Universitaria Federal de Rondônia, dijo: cielo, aquí no hay cielo, tenemos humo. Esto se ha extendido por varios meses. Es decir que a causa de los incendios que han habido en Brasil, ha subido tanto humo que el humo ha tenido el poder para oscurecer todo Sao Paulo, Brasil. Estamos hablando de una ciudad con millones de personas. Ahora, acá no estamos hablando de un simple incendio forestal. Estamos hablando de que se abre un portal, se abre un agujero y empieza a salir humo de lo profundo de la tierra, de la parte más profunda de la tierra, del tártaro, del pozo del abismo. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ¡Wow! En las 4 trompetas anteriores mirábamos que el Señor les manda específicamente que se dañe a la flora, a la fauna, a los peces, a las aves, a los mares, etc. Pero no a los hombres. Pero acá en la 5ª trompeta estamos viendo de que el mandato es: no dañen a la fauna y a la flora más. Eso ya tiene un daño. Ahora vayan directamente a los seres humanos. Y dice que del humo salieron langostas sobre la tierra. Ahora debemos de entender que estas no son langostas literales, sino que son demonios. ¿Y por qué sabemos que son demonios? Primero, porque se les está dando un mandato específico. Es decir, que tienen cierto grado de raciocinio y también tienen facultades mentales. Lo segundo es que en el versículo 11 dice que tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo. Y según Proverbios 30:27, las langostas no tienen rey. Y eso lo dice la Biblia. En tal sentido, esto no es un enjambre común de langostas. Está hablando de esos demonios de los cuales nos habla Segunda de Pedro y nos habla Judas, que van a ser sueltos en la gran tribulación para atormentar a los hombres. Ahora la pregunta es: ¿por qué los comparan con langostas? Primeramente, recordemos que las langostas son animales sumamente destructivos. Solo un pequeño enjambre de langostas de 1 kilómetro consumen lo mismo que 30,000 personas consumirían de alimentos. Es decir, destruyen todos los sembradíos y toda la cosecha. Las langostas lo pueden acabar en un santiamén. Es decir, es un símbolo de destrucción. Luego también nos habla acerca de los juicios de Dios, porque en el Antiguo Testamento vemos muy recurrentemente los juicios a través de las langostas. De hecho, estas fueron una de las plagas de Egipto. Y también nos habla del gran número de demonios, porque según los científicos, los enjambres de langostas pueden variar desde 1 kilómetro cuadrado hasta extenderse por más de 1,000 kilómetros cuadrados. Y en cada kilómetro cuadrado de langostas pueden haber hasta 80 millones de langostas adultas. Te puedes imaginar, de hecho, cuando se han visto esos grandes enjambres de langostas, también tienen el poder para oscurecer toda una región, porque es tanto el enjambre de langostas que se mueven que empiezan a tapar el sol mismo y se ve como que está oscureciendo en la tarde, pero es un enjambre de langostas. Si tú tienes oportunidad al finalizar este estudio, puedes ir a Google o a YouTube y buscar algunos de los enjambres de langostas, algunos videos, y te vas a dar cuenta que eso es algo tremendo. Es decir, que son demonios que tienen un poder terrible y van a causar e infligir un daño terrible sobre los hombres, como también una agonía, una aflicción sobre los hombres. Ahora, podrá decir alguien: momento. Esto está pareciendo algo demasiado ciencia ficción, esto está pareciendo demasiado hollywoodense,
¿Cómo es posible que se abra un gran agujero y empiecen a salir del gran agujero miles de millones de habitantes del centro de la Tierra? No, esto parece demasiado sacado de película. Pues ¿sabes qué? Te tengo noticias. Esto realmente es sumamente posible. Y de hecho, jamás en la humanidad había habido tantas probabilidades de que algo así aconteciese. ¿Cómo podría pasar algo así? Esto tiene un nombre: gran colisionador de partículas. Cuando termines este estudio puedes ir a buscar más información acerca de esto en Google. Gracias a las teorías de Einstein se dieron los grandes descubrimientos como la bomba atómica. De hecho, ese fue uno de los pesares que tenía Einstein, porque gracias a sus descubrimientos acerca de los átomos, de las moléculas y de la fusión nuclear es como se desarrolla toda una gama de ciencia con respecto a la energía nuclear. Ahora, desde el año 2000 para acá, los científicos están buscando algo a lo cual le llaman la molécula de Dios. Esta es una partícula que ha sido objeto de búsqueda por más de 45 años, y lo que intentan explicar con esto es cómo la materia alcanza a formar masa. Entonces los científicos supuestamente están queriendo encontrar el porqué, qué es lo que mantiene unido a las moléculas. Por ejemplo, ¿por qué el cuerpo del ser humano no se desintegra? ¿Por qué nuestros dedos, nuestra piel se mantiene unido a nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que mantiene unido a cada molécula? ¿Por qué no nos desintegramos? Dicen ellos. Pero obviamente la palabra de Dios nos dice que ese pegamento que hace que no nos desintegremos y que nuestro cuerpo no muera es el espíritu. Es el soplo de vida que Dios nos dio. Entonces los científicos están queriendo meterse al área espiritual. Ellos están queriendo abrir portales al plano espiritual. Esto es sumamente peligroso. Ahora, para lograr eso era necesario formar un anillo, y que en este anillo iban a poner moléculas y hacen que estas moléculas empiecen a girar en el anillo a la velocidad de la luz, hasta llegar a un punto en que dos moléculas choquen y entonces se crea la partícula de Dios. El problema es que estos experimentos los estaban haciendo en pequeñas escalas, un circuito de ciertos metros cuadrados en donde tenían una esfera y donde ponían a correr las moléculas dentro de un tubo, al cual ellos llaman imanes superconductores. Pero a partir del año 2000 empezaron a construir el mayor acelerador de partículas del mundo, que está construido en un túnel que abarca 27 kilómetros de circunferencia, es decir, es una rueda que abarca 27 kilómetros y está a 175 metros de profundidad, y este está construido entre la frontera de Francia y la ciudad suiza de Ginebra. Entonces el hombre desde el 2013 ya está jugando a ser Dios. Están acelerando partículas diariamente en este mega acelerador de partículas, intentando descubrir la partícula de Dios. El problema es que ellos saben que para lograrlo tienen que llevarlo todavía a mayor escala. Es necesario tener un acelerador de partículas mucho más grande. Y debemos de entender que estos son proyectos ultra secretos y que las naciones invierten millones de dólares para construir esta clase de máquinas. Entonces sería muy ingenuo pensar que realmente esto tiene simplemente un trasfondo científico. Ahí hay algo más. Ahí hay algo más. Es el hombre jugando a ser Dios. Es el hombre queriendo ser Dios, queriendo meterse en el plano espiritual. Y por ahí viene el juicio de Apocalipsis 9. Y ya te lo voy a explicar. Ahora ellos están construyendo un nuevo acelerador de partículas que tendrá una circunferencia de 100 kilómetros frente a los 27 kilómetros que tiene el actual acelerador. Y este nuevo acelerador alcanzará una energía de colisión de 100 teraelectrovoltios contra solo 40 teraelectrovoltios que alcanza el acelerador actual. Todo parece bonito, todo parece bien, todo parece en nombre de la ciencia, pero hay un grave problema. Los científicos están alarmados y están advirtiendo de los graves peligros que tiene este acelerador de partículas. Va a ser algo demasiado descomunal y muchos catalogan que son fuerzas con las que el hombre jamás ha trabajado. Nunca ha jugado el hombre con tales fuerzas. Y me llama la atención uno de los postulados de uno de los científicos que se llama Martin Reese.
Esta persona es profesor de cosmología de la Universidad de Cambridge y uno de los cosmólogos más prestigiosos del día actual, por supuesto. Este hombre ha explicado 3 efectos terribles que podría traer el nuevo acelerador de partículas, y dice que este futuro colisionador circular podría llevar a la destrucción de la Tierra. Él plantea 3 posibles escenarios, y estos 3 posibles escenarios encajan perfectamente con lo que estamos viendo en Apocalipsis capítulo 9. Dios lanza a la tierra a una potestad espiritual con la llave del pozo del abismo, abre el pozo del abismo y se abre un portal intradimensional. Es decir, la esfera espiritual ahora tiene una entrada a la esfera material. De hecho, los científicos ya conocen esto porque en el espacio hay agujeros negros y todo lo que entra en esos agujeros negros se pierde. Ya sean satélites, ya sean estrellas, aún planetas enteros, todo lo que entra ahí se pierde. Y aún los mismos científicos y Einstein decían que estos agujeros negros son la conexión a otra dimensión, que como sabemos es la dimensión espiritual, o lo que la palabra de Dios dice también o describe como cuerpos celestes. Entonces Apocalipsis 9 nos está describiendo que en la tierra se abre un portal que permite que la dimensión espiritual empiece a fugarse y a entrar al plano material. Ahora veamos los 3 escenarios que presenta este científico y vas a ver cómo coinciden con la descripción de Apocalipsis 9. Este científico dice que lo primero que pudiera crear este acelerador de partículas es que podría crear un agujero negro en la Tierra, dentro de la Tierra. Y esto podría ser catastrófico porque podría succionar a toda la Tierra hacia un plano espiritual. Pero lo que estamos viendo en Apocalipsis es que estaría trabajando de manera inversa, es decir, todo el plano espiritual entrando a la atmósfera material. El segundo plano que plantea este científico es que se podría crear nueva materia. Dice que los componentes básicos de las partículas como protones y neutrones se podrían volver a ensamblar en otros objetos semejantes comprimidos, y a estos objetos se les llama stranglers. Es decir, que podría crear un portal que empiece a crear nueva materia. Es decir, que del plano espiritual empiecen a surgir cosas que empiecen a tener cuerpo material, que sean visibles y tangibles. Y el tercer peligro que este profesor advierte es que podría haber un desgarro en el espacio y tiempo. Y me permito leer esta última textualmente. En efecto, el espacio vacío, o lo que los científicos llaman el vacío, escucha esto, es en realidad mucho más que la nada. Es el escenario de todo lo que sucede y tiene latentes en su interior a todas las fuerzas y partículas que gobiernan el mundo físico. ¡Wow! Escucha esto lo dicen los científicos. Pero ese vacío podría resultar ser frágil e inestable. Entonces dice que todas esas fuerzas que rigen el mundo físico surgirían o tendrían un desgarro, y esto traería un problema de espacio y tiempo en el plano material, es decir, en el mundo y en el universo. Entonces, es posible que se pudiese abrir un megaportal del cual salieran miles de millones de demonios que han estado encarcelados y que vinieran al mundo a atormentar a los hombres. Por supuesto que sí. Científicamente, hoy en día, hoy por hoy, es viable, factible, y no solo eso, va a suceder. Porque si la palabra de Dios está diciendo que va a pasar, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Versículo 5. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Versículo 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¡Wow! ¿Sabes qué es lo que va a suceder? Miles de demonios entran a la esfera material y las personas van a poder ver a los demonios. Los demonios atormentarán físicamente a las personas le van a poder mirar con sus ojos materiales, como cuando algunas personas han logrado captar en cámara ciertas luces o ciertas apariciones o cosas de fantasmas, pero son efímeras, pasajeras. Pero no, acá no. Dice que durante 5 meses estos demonios estarán sueltos por todo el mundo y estarán atormentando a los hombres. Y será tan grave este tormento que dice la palabra de Dios que los hombres van a desear la muerte.
es decir, que van a desear morir, pero la muerte huirá de ellos. Es decir, personas que van a intentar suicidarse, pero no van a morir. Eso es algo increíble. De hecho, de este pasaje es donde toman los cineastas la idea de los muertos vivientes, de los zombies, personas que no pueden morir, personas que ansían la muerte pero no pueden morir, personas que están siendo atormentadas por seres horribles, horrendos, durante 5 meses. ¿Te imaginas? Desde la cuarta trompeta dice que el sol y la luna se oscurecen para que no haya lumbrera en la tercera parte del día. Es decir, que las horas de luz que habrán en el día serán muy pocas, muy escasas. ¿Y qué pasará cuando venga la oscuridad? Estamos hablando que los demonios son seres que no están sujetos a las leyes físicas. Pueden traspasar paredes, ventanas, puertas bajo llave. No hay escapatoria. ¿Te imaginas las personas, el terror que vivirán en la oscuridad o en el día? Este sin duda será uno de los momentos más oscuros que jamás ha vivido la humanidad. Muchas personas interpretan el pasaje que acabamos de leer y dicen, bueno, no es que no se van a matar, sino que ni aún la muerte les va a dar sentido a sus vidas. No. Eso no es cierto. Sí, la gente va a intentar suicidarse y no va a funcionar. Va a ser sin éxito. Mira, no me preguntes cómo va a ser eso, pero así será. ¿Y por qué te digo esto? Porque más adelante vamos a leer una referencia bíblica que nos da un panorama todavía más amplio de esto. Hay otro profeta del Antiguo Testamento que habló acerca de este momento oscuro de la humanidad y nos describe esto todavía mucho más amplio de lo que Juan nos está describiendo acá. Y Juan empieza a describir el aspecto de los demonios que él está viendo. Versículo 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Y tenían cola como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Obviamente estos no son animales, no son langostas, porque las langostas son unas especies de saltamontes que vuelan. Pero acá en la descripción que el apóstol Juan está dando, vemos que estas criaturas tienen aspecto humano y animal. ¿Por qué? Porque obviamente cuando los ángeles que pecaron fueron lanzados del cielo, pierden esa naturaleza hermosa y bella que Dios les había dado y adquieren una naturaleza horrenda. Por eso estamos viendo una mezcla extraña entre facciones humanas, pero facciones también animales. Caras de hombres, cabellos de mujer, pero dientes de leones y cuerpo de caballo, cola de escorpiones. Algo totalmente horrible, terrorífico. Y estos seres van a poder ser vistos de las personas. Las personas van a palidecer ante esto. Y dice que tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Ambos términos significan destructor. Algunas personas han dicho que este ángel del abismo es Satanás, pero yo no lo creo, porque posteriormente vemos que el mismo Satanás es apresado en el abismo. Así es que este ángel del abismo debe de ser algo otro ser con cierto grado de poder, alguna hueste satánica. Pero nosotros vemos de que Dios les da a estas criaturas la potestad de atormentar a los hombres, pero no de matarlos. Entonces vemos que ellos tienen una actuación limitada por Dios. Y es que ningún demonio, ninguna hueste, ninguna potestad, ni aún Satanás mismo pueden sublevarse a Dios. Todos ellos están bajo la autoridad de Dios. Por eso a mí me parece demasiado absurda muchas imágenes que sacan en internet en donde ponen a un supuesto Cristo que está haciendo fuerza de manos con Satanás. Eso no es así. Dice la palabra del Señor que el Señor ha puesto al enemigo bajo sus pies. Es decir, que Satanás no es rival ni competencia para Dios, ni todos los demonios, ni todas las huestes de maldad son competencia para Dios. De hecho, en Apocalipsis 20 vemos que un ángel es el que apresa a Satanás y lo pone en el abismo. Aún un ángel tiene el poder para apresar a Satanás y ponerlo en el abismo.
cuanto más Dios, que es grande, perfecto y poderoso. Obviamente Satanás y los demonios tienen cierto grado de poder, pero esto no se compara a la gloria, al poder que emana Dios. Ahora voy a leerte la profecía de Joel capítulo 2 y verás cómo está hablando exactamente de lo mismo. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de caballo correrán. Con estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro. Cada uno marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre las espadas no se herirán, es decir, ausencia de muerte. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿quién podrá soportarlo? Solo imagina ese momento, qué terrible. Versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen dos ayes después de esto. ¡Wow! ¿Te das cuenta por qué las últimas tres trompetas ya no es tequía, terúa, tecagadola, ya no son los toques de chofar que llaman al arrepentimiento y llaman a clamar por misericordia, sino que las últimas tres trompetas son un ay, una exclamación de dolor profundo, porque traen unos juicios terribles? Versículo 13. Y el sexto ángel tocó la trompeta. Y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. En la sexta trompeta dice el apóstol Juan que escucha una voz que sale de entre los cuatro cuernos del altar de oro. Si nosotros recordamos, en el capítulo 8 mirábamos que este altar de oro está frente al trono de Dios. Este representa las oraciones de los santos de día y de noche. Es un altar de incienso porque nuestras oraciones suben como incienso a la presencia de Dios. Entonces, de en medio de los cuatro cuernos, de las cuatro esquinas de este altar de oro, se oye una exclamación que ordena a desatar a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Podemos entender que esta trompeta también está llegando como resultado a las oraciones de los santos mártires que han sido muertos en todas las edades de la iglesia, desde la iglesia primitiva, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la iglesia de la Reforma, la iglesia moderna, la iglesia actual, hasta también aquellos que serán muertos en la gran tribulación, que son producto de la predicación de los 144,000 sellados y que serán muertos a causa de su fe. Pero los 144,000 sellados todavía seguirán acá en la tierra y de hecho serán los únicos que se librarán del juicio de esos demonios, porque la palabra de Dios dice que los que están sellados con el sello de Dios en sus frentes no serán dañados. Está hablando solo de ese pequeño grupo de 144,000 judíos que predicarán en la gran tribulación. En la cultura judía se creía de que
los ángeles y también demonios se encontraban a la ribera de los ríos. Esa era parte de la cultura judía. Podríamos pensar que se está haciendo uso de esta figura cultural, pero esto nos habla todavía de algo mucho más profundo, ya que cuando habla de los ángeles que están atados a la orilla del río Éufrates, nos puede hablar de todas las naciones que colindan con este río. Y de hecho, si nosotros observamos en el mapa, las naciones colindantes con el río Éufrates son todos los enemigos actuales del pueblo de Israel. Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos 4 ángeles empiezan a ejecutar su labor de juicio. Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Ahora quiero decirte que tenemos todo un estudio acerca de esto donde lo tocamos mucho más profundamente, que puedes buscar en nuestro canal. Si vas a la lista de reproducciones, ahí encontrarás una lista llamada Escatología, y en esta lista, si tú ingresas ahí, encontrarás un video que se llama El ejército del Apocalipsis ya está aquí. Entonces, si quieres conocer todavía más a profundidad este tema, te invito a que al finalizar de este estudio puedas ir y ver ese video que ya hicimos con anterioridad. La sexta trompeta libera entonces un ejército de 200 millones de hombres. Jamás en la historia de la humanidad ha existido un ejército tan grande. Nunca, nunca. De hecho, muchos escatólogos del 1800 consideraban esto como algo simbólico, porque no creían que un país pudiera llegar a tener un ejército tan grande. Esto era algo realmente imposible, un ejército con 200 millones de efectivos. Para que tengas una idea, el ejército de los Estados Unidos, el tercer ejército más grande actualmente del mundo, solamente cuenta con 1.400.000 efectivos. Y el ejército de China, que es el ejército más grande actualmente, cuenta con 2 millones de efectivos. Es decir, que para completar el número de los 200 millones de efectivos, todavía faltaría 198 millones de hombres para completar este ejército. Entonces alguien podrá decir, bueno, entonces la palabra se equivocó y esto es algo meramente ficticio o meramente simbólico, pero eso no es así, porque actualmente sí hay un ejército que cuenta con exactamente el número de efectivos militares que la Biblia está mencionando. Y ese ejército es el ejército de China. Y alguien podrá decir, bueno, pero si tú acabas de decir que el ejército de China tiene 2 millones de efectivos, entonces ¿de dónde salen los 198 millones de efectivos más? La explicación es muy fácil. Actualmente China tiene una población de 1.400 miles de millones de personas. Y según el artículo 55 de la Constitución de la República Popular China, todos los jóvenes entre 18 a 22 años tienen que prestar servicio militar obligatorio. Es decir, que de entre los efectivos militares en servicio tienen 2 millones. Pero teniendo una población tan grande, en reserva, China tiene, ¿sabes cuántos? 198 millones de jóvenes chinos en reserva, cumpliendo así la profecía del mega ejército de 200 millones de hombres. ¡Wow! Gloria a Dios, esta es la profecía pura cumpliéndose ante nuestros ojos. Versículo 17. Así vi en visión los caballos y a los jinetes, los cuales tenían coraza de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salen de sus bocas, pues el poder de los caballos estaba en sus bocas y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Todos los teólogos concuerdan que lo que está describiendo Juan acá en este pasaje es la artillería actual. Juan en aquel tiempo obviamente no entendía cómo funcionaba la artillería actual.
él hubiera visto un tanque y con lo que él pudiera haberlo relacionado era con la cola de una serpiente y que de su boca salía fuego. Entonces lo que estamos viendo acá es el intento de Juan por describirnos los hechos que él está viendo, pero que están demasiado adelantados a su época. Sin embargo, describe que este ejército traerá 3 plagas, que es el fuego, el humo y el azufre, y que las personas morirán por estas 3 plagas. Los teólogos también concuerdan que esto podría estar hablando acerca de las 3 superarmas que existen en la actualidad. El fuego podría estarnos hablando de las armas de tipo nuclear, el humo nos podría estar hablando de las armas químicas o del armamento químico, y el azufre nos estaría hablando de las armas de tipo biológico. Por ejemplo, el COVID fue una arma de tipo biológica que se lanzó al mundo de manera experimental y vemos cuánta gente murió por una arma biológica, ya no digamos por las armas nucleares o por las armas químicas que pueden llegar a deshacer la piel de las personas. Versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El versículo 20 nos muestra la obstinación del hombre, que a pesar de ver todo lo que estará aconteciendo en el mundo, no se va a arrepentir. Las personas van a seguir en su idolatría malvada. En India seguirán adorando a Krishna y a las imágenes de Krishna. En España, en México, en Latinoamérica, la gente seguirá adorando a María y a los santos y a las imágenes de los santos que ellos creen que los podrán librar de esto. Los hindúes seguirán adorando al Dalai Lama o seguirán adorando a sus deidades y no se arrepentirán. Las personas, a pesar del juicio, vemos acá que hay una obstinación del hombre a no arrepentirse de su idolatría. Versículo 21. Y no se arrepentirán de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Es decir, el hombre no se arrepiente de su maldad. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención, algo en lo cual yo nunca había meditado, y escuché una declaración del pastor John MacArthur que es realmente audaz, muy apegada a lo que estamos viviendo en los tiempos modernos. Pues cuando la palabra de Dios habla de hechicerías, el término griego utilizado acá es pharmakeia, que también puede ser traducido como drogas. Es decir, que en la gran tribulación habrán muchísimas drogas. Las personas intentarán drogarse para poder sobrellevar ese mundo caótico y apocalíptico que estarán viviendo. Esa disrupción tremenda, ese desorden, ese cataclismo, esos tormentos satánicos que estarán viviendo para poder dar un pequeño escape a su mente de toda esa situación tremenda. Y a pesar de ver todo eso, el hombre no se arrepentirá de sus maldades ni del consumo de drogas, tabaco y alcohol. Por eso le llama también hechicería, porque obviamente la hechicería hace referencia a la magia. Y como sabemos, la magia son cosas que aparentemente suceden, pero realmente son ficticias, son falsas. Esos son los efectos de la droga, del alcohol en el hombre, que le da una aparente saciedad, una aparente tranquilidad, pero es algo pasajero, efímero y falso. Y aún así, el hombre no se arrepentirá de sus maldades. Ahora, ¿qué viene en la séptima trompeta? ¿Y cuál será el próximo juicio para la humanidad? Quiero decirte que en el capítulo 10 está descrita la hora más oscura que ha vivido este mundo, cual nunca la vi. Ni siquiera la quinta trompeta, donde el pozo del abismo se abre y empiezan a salir todos esos demonios a atormentar a los hombres por 5 meses, ni siquiera esa trompeta es tan oscura y terrorífica como el juicio en el capítulo 10. Así es que no te pierdas por nada nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión. Y si tú todavía no eres cristiano, yo te tengo noticias. Hoy puedes escapar de esos juicios. Hoy puedes escapar de ese periodo de gran tribulación y venir a Cristo, a entregarle tu vida y hacer de Jesucristo tu fiel pastor. Él cuidará de ti, cuidará de tu alma y vendrá por nosotros su iglesia para llevarnos con Él y que no pasemos por ninguno de esos juicios, porque cuando todo eso acontece, la iglesia ya no estará aquí. Yo te invito a que formes parte de esa multitud de redimidos, de la iglesia de Cristo,
que ya no estaremos aquí para esos entonces. Acepta a Jesucristo. Repite la oración que estará al final de este podcast con fe. Y si lo haces con fe, te aseguro que el Señor perdonará tus pecados y entrará a tu vida. Busca en una iglesia cristiana donde se te predique la sana doctrina, donde congregarte. Y te espero en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname Señor. Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de la Hora de la Decisión.